Ahí está. Muy bien, Eduardo. Y si pueden prender las cámaras mejor para que aparezca en el video, en la evidencia cuando la suban. Y ya compartan su presentación. Ahí va, me dices que como está en línea, está cargando. Ahí va, ahí va, ahí va. Listo, ya, ya. Ok. Bueno, pues nosotros vamos a presentar la fermentación del cacao. Primero, pues vamos a explicar y, bueno, describir el proceso. Pues es bien sabido que la fermentación es esencial para el desarrollo y la acidez final de los granos de cacao. De hecho, si no se fermentara el cacao, no tendría ningún sabor y así. Y lo que se fermenta son los granos. Eh, Los granos sufren los efectos del calor, el ácido y las enzimas de la fermentación de la pulpa, y esto da como resultado su transformación tanto interna como externa. La pulpa en sí es estéril antes de removerla de la vaina, pero las levaduras y bacterias que se desarrollan naturalmente encuentran pronto el camino hacia la pulpa cuando se abre la vaina. Y toda la fermentación del cacao sigue un proceso similar, incluyendo una fase anaeróbica y una fase aeróbica. Bueno, según el documento descrito, el proceso del cacao en zonas de Latinoamérica como Ecuador se basa en un proceso pues muy antiguo y muy tardado, en donde el cacao se deja fermentar por varios días, pues solamente usando como inóculo los microorganismos presentes en el mismo, sin intervención de inóculos externos. Nuestra propuesta es que si se desea alcanzar una producción de cacao a nivel industrial, se requiere un uso de levaduras o de bacterias de ácido láctico o de bacterias de ácido acético. Y vamos a ver cuál es la que más conviene para el proceso. Con nuestro análisis de información descubrimos que para la fermentación depende de la calidad microbiológica, que es la carga microbiana y la diversidad de especies. Además de estos parámetros, necesitamos parámetros físico-químicos como de la masa de la pulpa y los granos durante la fermentación, los cuales son la temperatura, el pH, la tensión del oxígeno, los sustratos y los metabolitos. Las levaduras tienen un papel importante ya que son las más predominantes durante las primeras 24 y 48 horas. Las pecticinas son otro microorganismo que ayuda, ya que además de ayudar la entrada del aire, ayudan a controlar el grosor de las cáscaras de cacao. Para acelerar la fermentación se le puede añadir pecticinas exógenas, mejorando la producción del sudor. Existen varios tipos de levaduras. La Gensemiospora ovarum es la levadura predominante durante el proceso inicial de la fermentación. La Saccharomyces cerevisiae suele dominar el curso de fermentación ya que es por su rápido crecimiento, y la Hanseníospora y Picha pueden considerarse como competidoras de los sustratos. Además, el crecimiento de las bacterias de ácidos lácticos y bacterias de ácidos acéticos ocurre durante las 24 y 72 horas de la fermentación. La producción de estas enterobacterias, como la Tatumela, son producidas con frecuencia, pero en cantidades muy transitorias. Dentro de la fermentación se encuentran distintas especies de bacterias lácticas, como microcefalias tolerantes a los ácidos, etanol y fructolíficas. El ácido cítrico es usado como cosustrato durante la fermentación del heterolacto por las especies de Bell, produciendo ácido láctico o ácido acético. Durante la fase aeróbica es donde mayor drenaje de pulpa y entrada de aire hay.
Dominan las especies de bacterias de ácido acético durante las 48 y 112 horas de la fermentación. Las bacterias Acetobacter y Ganellis y Xenoganellis aparecen al principio de esta fermentación. La aparición de las especies Gluconobacter indican que la fermentación fue deficiente, generando un crecimiento de levaduras no deseadas y sabores extraños en la producción del cacao. Además, las especies de Acetobacter deseadas oxidan el etanol gracias a las levaduras en ácido acético y produciendo una sobreoxidación que termina en dióxido de carbono y agua. Aquí se muestran las gráficas de cómo va incrementando el nivel de bacterias de ácido láctico. Al principio no hay muchas y después de las primeras 24 horas empieza un crecimiento hasta estabilizarse. Las levaduras son lo primordial, lo que ocurre primero. Después de las primeras 24 horas, todo baja a un nivel estable. Las bacterias de ácido acético son las que entran hasta el final después de las 48 horas y son las que dan el sabor del cacao. Los demás son cosustratos que salen durante la producción de durante la fermentación de estas tres bacterias y la levadura. Y bueno, y en cuanto al análisis de viabilidad, bueno, pudimos determinar con las tablas y con todo lo que investigamos que la innovación de utilizar levaduras y bacterias para usos industriales son mucho más eficientes que producirse al hacer la fermentación de manera natural. Eh, Aquí podemos tomar como ejemplo la bacteria del ácido láctico, la cual desde los pocos días incrementa normalmente en su número de bacterias desarrolladas y va decrementando de una manera considerablemente lenta. Y bueno, esto la podemos comparar con levaduras naturales, las cuales solo al principio son como eficientes, pero decrementan en un gran número en un gran número de proporción al paso de los días. Al final, tras analizar todo lo presentado, podemos concluir que para obtener la fermentación más óptima del cacao, tenemos que regular ciertos factores. En el que nos enfocamos en este caso es en los inóculos, ya que, como mencionó Alejandro, algunos pueden competir entre sí y son inóculos que se consideran silvestres, ya que están presentes en la naturaleza. Al tenerlos previamente preestablecidos, es más fácil controlar el proceso y tener un producto más regular y evitar tener menor posibilidad de que este falle durante el proceso. Además de poderse regular la temperatura, el pH y la humedad, teniéndolo en un ambiente más controlado. Listo, gracias. Estás muteada, Miss. Ah, ya. Así se van a ver ya cuando, es que le muteé porque hace rato estornudé, así se van a ver ya cuando se gradúen de carrera. Oigan, está interesante su proyecto. A ver, entonces como conclusión, Ay, dejo de compartir mis para que nos vean. sí, Ok. digo, como que ya los veo porque yo tengo dos monitores. Dejo de compartir. Ay, ya se me fue la onda. Lo que les iba a decir, de entre los parámetros más importantes en la fermentación, cuál estudiaron que era el más importante? Las levaduras presentadas y los ácidos acéticos, ya que ellos pueden principalmente incrementar la temperatura, cambiar el pH, lo que hace que el cacao se haga más ácido, entonces produce un sabor diferente al que estamos acostumbrados. Entonces, sí.
Entonces, de los parámetros que se tienen que medir es el pH. O sea, de los pH, temperatura, pues lo que se desencadena de utilizar este tipo de levaduras y bacterias es que se tenga un mejor control de la temperatura, pues, del pH, del proceso, del proceso y del tiempo. Ok. La otra, la diferencia entre el inóculo o el inóculo que ustedes quieren usar y la presencia de levaduras o microorganismos silvestres. O sea, es que unos serían como cultivos preestablecidos por laboratorio y otros, básicamente, uno no decide qué entra al sustrato. Así que al no saber exactamente, bueno, o sea, sí se puede saber, pero se tiene que hacer en laboratorio. Pero al tú no introducir algo en específico, das oportunidad a cualquier cosa que esté en el ambiente de entrar a tu sustrato y poder cambiar el sabor o el tiempo, cualquier otro factor que pueda influir en el producto final. La acidez, etc. Muy bien. Muy interesante su proyecto. Yo creo que sí entendieron muy bien el papel que juega tanto el inóculo, el sustrato y los diferentes parámetros en un proceso de fermentación. Interesantes sus gráficas en los días, ver cómo va creciendo alguna población y conforme crece la población de uno, pues tiene cierto subproducto en tu proceso de fermentación, como sería el ácido acético, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, bueno, pues muchas gracias. Nos vemos a las 10:40. ¿Ya dejaron de grabar? Ah, no, está.